Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo, uno de esos que los va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy, les voy a contar algo que está sacudiendo el mundillo de las celebridades. Prepárense porque la bomba que nadie esperaba está a punto de explotar. ¿Listos para el chisme? Pues agárrense porque el tema central de hoy es nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos robó el corazón en tantas series, ese que parecía intocable. ¿En problemas? ¿Lo pueden arrestar? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Así que si no quieren perderse nada, asegúrense de quedarse hasta el final. Y por supuesto, antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Para ponerlos en contexto, Can Yaman, como ya saben, es un actor turco de renombre internacional. Con su belleza y talento ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Recordamos su éxito arrollador en series como Erkenci Kuş, que lo catapultó a la fama mundial. Y claro, con la fama vienen las responsabilidades y también, lamentablemente, los problemas. Pero hoy, no solo vamos a analizar los rumores, sino que vamos a desglosar la situación en detalle, examinando las posibles aristas que podrían estar involucradas. Lo que les voy a contar hoy es algo que ha estado circulando en los últimos días, y que ha generado mucha controversia y especulaciones. Rumores sí, pero con un trasfondo que podría ser bastante turbio. Al parecer, y digo al parecer porque la situación aún está en desarrollo y no podemos confirmar todo al 100%, pero las fuentes son bastante sólidas, se especula que Can Yaman podría estar involucrado en una situación legal complicada. Y cuando digo complicada, no me refiero a una multa por exceso de velocidad. No. Hablamos de algo mucho más grave. Los rumores apuntan a supuestas irregularidades en sus negocios, concretamente en algunos contratos y acuerdos publicitarios. Al parecer, se sospecha de algunas prácticas poco transparentes y de la posible evasión fiscal. Sí, amigos, evasión fiscal. Algo que, como saben, es un delito muy serio en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué implica exactamente la evasión fiscal? ¿Cómo podría estar relacionada con los negocios de Can Yaman? La evasión fiscal es el acto ilegal de no pagar, o pagar menos de lo debido, los impuestos que legalmente se deben a un gobierno. Esto puede hacerse de muchas maneras: no declarar ingresos, inflar gastos deducibles, ocultar activos, o utilizar paraísos fiscales para esconder el dinero. En el caso de las celebridades, la evasión fiscal suele estar relacionada con la complejidad de sus ingresos. Sus fuentes de ingresos son diversas: salarios, ganancias por publicidad, inversiones, derechos de imagen, etc. Esto hace que sea más fácil manipular la información y, en algunos casos, evadir impuestos. En el caso de Can Yaman, la especulación se centra en sus contratos publicitarios y acuerdos comerciales. Las celebridades a menudo firman lucrativos contratos con marcas para promocionar productos o servicios. Estos contratos implican el pago de sumas importantes de dinero, y es ahí donde pueden surgir las irregularidades. Los rumores sugieren que podría haber habido una subdeclaración de ingresos, es decir, no declarar la totalidad de los ingresos recibidos para pagar menos impuestos. También se especula sobre posibles acuerdos poco claros con empresas, que podrían estar diseñados para evadir impuestos de manera fraudulenta. Ahora bien, ¿por qué digo que esto podría llevarlo a la cárcel? Bueno, porque la evasión fiscal, dependiendo de la cantidad y la jurisdicción, puede conllevar penas de prisión. Además, si se comprueba que hubo algún tipo de fraude o delito más allá de la simple evasión, las consecuencias podrían ser aún peores. Podríamos estar hablando de cargos por lavado de dinero, estafa, o incluso asociación ilícita. Imaginen. El galán de las telenovelas tras las rejas. Impactante. ¿Pero qué significan estos cargos en la práctica? Analicemos cada uno. Lavado de dinero Este delito se refiere a la ocultación del origen ilícito de los fondos, haciéndolos parecer legítimos. Si Can Yaman hubiera obtenido ingresos de manera ilegal, y luego intentara limpiarlos a través de inversiones, compra de bienes o transferencias bancarias, podría ser acusado de lavado de dinero. Las penas por este delito son muy severas.
Asterisco 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 estafa asterisco asterisco. La estafa implica el engaño para obtener un beneficio económico de manera ilegal. En el contexto de sus negocios, esto podría implicar la manipulación de contratos, la presentación de información falsa a las autoridades fiscales, o incluso, la creación de empresas fantasma para desviar fondos. Asterisco 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 asociaci. On ilícita asterisco asterisco. Si se comprueba que Can Yaman actuó en colaboración con otras personas para cometer delitos fiscales, podría ser acusado de asociación ilícita. Esto implica una organización criminal con roles definidos y el objetivo de cometer delitos. Las penas por asociación ilícita son muy altas. Por lo tanto, si la investigación avanza y se encuentran pruebas de cualquiera de estos delitos, las consecuencias para Can Yaman serían catastróficas. No solo enfrentaría penas de prisión, sino también multas millonarias, el embargo de sus bienes, y una reputación irremediablemente dañada. Pero, ¿qué tan fundamentados son estos rumores? ¿De dónde vienen? Pues, como les decía, las fuentes son bastante sólidas. Han sido medios de comunicación serios con prestigio y credibilidad en Turquía, los que han empezado a hablar del tema. Y aunque aún no hay una acusación formal, ni un juicio en curso, el hecho de que estos medios estén abordando el tema, y con tanta insistencia, es una señal de alerta. Significa que hay algo, que hay una investigación, que hay información que no se está divulgando abiertamente, pero que está ahí, latente. Además, debemos tener en cuenta el contexto político y social en Turquía. El país ha vivido periodos de inestabilidad política y, como consecuencia, una mayor vigilancia de las figuras públicas y sus negocios. Las autoridades turcas han mostrado en el pasado una fuerte determinación para combatir la evasión fiscal y la corrupción, por lo que no es descabellado pensar que estén investigando a Can Yaman. Además, hay otros detalles que alimentan estos rumores. Por ejemplo, se ha mencionado que algunos de sus socios comerciales estarían siendo investigados por las autoridades turcas. Y como saben, en estos casos, suele ser común que las investigaciones se extiendan a otras personas relacionadas, especialmente si hay sospechas de que están involucradas en la misma trama. Y claro, Can Yaman, siendo la figura principal de sus empresas y proyectos, sería el primero en la lista. ¿Quiénes son estos socios comerciales? ¿Qué tipo de empresas están involucradas? Aunque no se han revelado nombres concretos, es probable que se trate de personas y empresas relacionadas con la gestión de su imagen, sus contratos publicitarios y sus proyectos audiovisuales. La investigación de estos socios podría proporcionar pistas importantes sobre la posible evasión fiscal y otras irregularidades. Otro detalle que llama la atención es el hermetismo que ha mantenido el equipo de Can Yaman. Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial al respecto. Ni un desmentido, ni una explicación, ni una aclaración. Nada. Y eso, en el mundo del espectáculo, suele ser una mala señal. Normalmente, cuando hay acusaciones o rumores, y sobre todo cuando son tan graves, las celebridades y sus equipos de comunicación suelen salir a dar la cara, a negar, a explicar, a tranquilizar a sus fans. Pero en este caso, silencio absoluto. Y ese silencio, amigos, puede interpretarse de muchas maneras, y ninguna es precisamente positiva. El silencio puede ser interpretado de varias maneras. Una es que el equipo de Can Yaman esté asesorado por abogados y le hayan recomendado no hacer declaraciones hasta que la situación esté clara. Podría ser una estrategia legal para no empeorar la situación. Sin embargo, este silencio también podría ser una señal de que la información en manos de las autoridades es muy comprometedora. Otra posible explicación para el silencio es que estén tratando de recopilar información, evaluar la situación y preparar una estrategia de defensa. En este caso, el silencio sería temporal, y esperaríamos una declaración en un futuro cercano. También podría existir un acuerdo de confidencialidad con las autoridades o con las empresas involucradas. Un acuerdo que les impediría revelar cualquier información sobre la investigación. ¿Significa esto que Can Yaman es culpable? Por supuesto que no. En un sistema de justicia, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí significa que hay una investigación en curso, que hay sospechas, y que la situación podría ser muy complicada para el actor. Y por eso es que se habla de la posibilidad de un arresto. Dependiendo de la gravedad de las acusaciones y del avance de la investigación, las autoridades podrían decidir detenerlo para interrogarlo, o incluso para mantenerlo bajo custodia durante el proceso. ¿Cómo funcionaría un posible arresto?
En el caso de una investigación por delitos fiscales, las autoridades podrían solicitar una orden de arresto si consideran que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de interferencia en la investigación. El arresto permitiría a las autoridades interrogar a Can Yaman, registrar su domicilio y sus oficinas y recopilar pruebas. Las consecuencias de un arresto serían enormes. No solo para Can Yaman, sino también para sus fans, sus proyectos y la industria del entretenimiento turca. Ahora bien, ¿qué consecuencias tendría todo esto para la carrera de Can Yaman? Pues serían devastadoras. Imaginen el impacto en su imagen, en su reputación, en sus contratos, en sus proyectos futuros. Un escándalo de esta magnitud podría arruinar su carrera. Los patrocinadores podrían retirarse, los productores podrían cancelar sus proyectos, los fans podrían decepcionarse. Todo lo que ha construido con tanto esfuerzo podría derrumbarse en cuestión de días. Analicemos el impacto en diferentes áreas. Imagen pública La imagen de Can Yaman, que se basaba en su atractivo físico, su talento y su supuesto comportamiento intachable, se vería gravemente dañada. Los fans podrían sentirse traicionados y la percepción pública de él cambiaría radicalmente. Contratos publicitarios Las marcas que lo patrocinan podrían rescindir sus contratos para proteger su imagen. Nadie quiere asociarse con alguien involucrado en un escándalo fiscal. Esto significaría una pérdida económica importante para Can Yaman. Proyectos cinematográficos y televisivos Los productores podrían cancelar sus proyectos por temor a las consecuencias legales, a la mala publicidad y a la pérdida de audiencia. Los canales de televisión podrían negarse a emitir sus series o películas. Relaciones laborales Las relaciones con sus agentes, sus representantes y su equipo de trabajo podrían verse afectadas. Podrían surgir conflictos y demandas. Reputación en la industria Su reputación en la industria del entretenimiento turca e internacional se vería seriamente comprometida. Sería mucho más difícil conseguir trabajo y mantener su posición como actor de renombre. El futuro de sus proyectos Si es encontrado culpable, sus proyectos futuros quedarían en el aire. Las películas que aún no hayan sido estrenadas podrían no llegar a los cines y sus contratos serían cancelados. El impacto en sus fans Su público, que lo sigue y apoya incondicionalmente, podría mostrar decepción y enojo. Las redes sociales explotarían con opiniones y críticas. Pero no nos adelantemos. Todavía no sabemos qué pasará. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las noticias. Seguiremos de cerca el desarrollo de la situación y les mantendremos informados de cualquier novedad. Por ahora, lo único que podemos hacer es especular y analizar la información que tenemos. Y hablando de analizar, quiero que ustedes también participen. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es culpable? ¿Creen que esto afectará su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Les gustaría que hiciéramos otro vídeo sobre este tema, profundizando en alguna área específica? Díganmelo. La interacción con ustedes es súper importante para el canal. En conclusión, hemos hablado sobre los rumores que apuntan a que Can Yaman podría estar en serios problemas legales, relacionados con supuestas irregularidades en sus negocios y posibles delitos fiscales. Hemos analizado la información disponible, los detalles que alimentan estos rumores, y las posibles consecuencias para el actor. Y por supuesto hemos dejado claro que la situación aún está en desarrollo, y que es importante mantener la cautela y esperar a que la verdad salga a la luz. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la industria del entretenimiento turca y sus prácticas financieras. ¿Es común la evasión fiscal en este sector? ¿Qué medidas se toman para evitarla? ¿Cómo se regulan los ingresos de las celebridades? La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra industria, está sujeta a regulaciones fiscales. Sin embargo, debido a la gran cantidad de dinero que se mueve y a la complejidad de las transacciones, la evasión fiscal puede ser un problema. Las celebridades, los productores y las empresas de producción deben declarar sus ingresos y pagar impuestos. Sin embargo, existen algunos factores que pueden facilitar la evasión fiscal.
Asterisco 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 la utilización de empresas offshore asterisco asterisco algunas empresas del sector podrían utilizar empresas situadas en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos y evitar pagar impuestos. Asterisco 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 la subdeclaración de ingresos asterisco asterisco las celebridades podrían subdeclarar sus ingresos, especialmente los provenientes de contratos publicitarios, ventas de derechos de imagen y participaciones en proyectos. Asterisco 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 la falta de transparencia asterisco asterisco la falta de transparencia en las transacciones y los contratos puede dificultar la labor de las autoridades fiscales. Asterisco 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 la corrupción asterisco asterisco en algunos casos, podría haber corrupción en el sector, con funcionarios que facilitan la evasión fiscal a cambio de sobornos. Para evitar la evasión fiscal, las autoridades turcas han implementado medidas como asterisco 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 mayor control fiscal asterisco asterisco mayor vigilancia y control sobre las transacciones y los ingresos de las celebridades y las empresas de producción. Asterisco 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 sanciones más severas asterisco asterisco aumento de las sanciones para quienes evaden y impuestos. Asterisco 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 colaboración con otros países asterisco asterisco cooperación con otros países para rastrear y perseguir a quienes utilizan empresas offshore. Asterisco 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 mejora de la transparencia asterisco asterisco promoción de la transparencia en los contratos y las transacciones. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la evasión fiscal sigue siendo un desafío en la industria del entretenimiento turca. En el caso de Can Yaman, la investigación podría estar relacionada con una de estas prácticas. Las autoridades podrían estar investigando si utilizó empresas offshore, si subdeclaró sus ingresos, o si participó en alguna otra forma de evasión fiscal. Además, es importante destacar el papel de los medios de comunicación en este tipo de casos. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de la información y en la vigilancia de las figuras públicas. Los medios de comunicación turcos que están informando sobre el caso de Can Yaman, como mencionamos anteriormente, son conocidos por su seriedad y credibilidad. Esto sugiere que la investigación es seria y que las autoridades están tomando medidas para esclarecer la situación. La cobertura mediática del caso puede influir en la opinión pública, en la reputación del actor, y en las decisiones de las autoridades. Por eso es fundamental que los medios de comunicación sean precisos, imparciales, y que presenten la información de manera objetiva. En definitiva, el caso de Can Yaman es un claro ejemplo de los riesgos que enfrentan las celebridades en la industria del entretenimiento. La fama, el dinero y el éxito pueden ser efímeros. Es importante ser honesto, transparente y cumplir con las leyes para evitar problemas legales y proteger la reputación. El futuro de Can Yaman es incierto. La investigación podría llevar a cargos criminales, a penas de prisión, y a una pérdida irreparable de su carrera. Esperamos que se aclare la situación, y que la verdad salga a la luz. Así que, chicos, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Les sorprendió la noticia? Espero que sí. A mí me encanta mantenerlos informados y traerles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y recuerden, esto es solo lo que se sabe hasta ahora. Estaremos al tanto de las novedades y se las traeremos en cuanto estén disponibles. Y antes de irme, quiero agradecerles por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que su participación es vital. Y como siempre, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.